En este video vamos a hablar sobre lo que es el NAT sobrecargado. Recordemos que el protocolo NAT es un protocolo para hacer traducciones de direcciones IP privadas a direcciones IP públicas. En Internet solo podemos navegar con lo que son direcciones públicas. Si nosotros a la hora de tratar de navegar por Internet lo hacemos por una dirección privada, no nos va a servir. Ahora, el NAT sobrecargado lo que hace, utiliza el mismo principio de NAT. Lo que va a hacer es la traducción de direcciones IP privadas en IP públicas, con la diferencia que el sobrecargado lo que va a utilizar son puertos. ¿Para qué utiliza? Bueno, utiliza la dirección IP, pero le agrega el puerto. ¿Para qué le agrega el puerto? Para que con solo una dirección IP pública podamos sacar todas las direcciones privadas que queramos. ¿Qué es lo que hace el protocolo? La traduce a una dirección IP pública y le agrega un puerto. ¿Para qué el puerto? Para poder identificar el paquete. Entonces, a la hora que nosotros sacamos 10 mensajes de 10 computadoras diferentes, el protocolo lo que va a hacer es utilizar el protocolo NAT sobrecargado, le va a agregar la dirección IP pública y le va a agregar un puerto. Con ese puerto nos va a servir para identificar para qué ligue cuál fue la dirección pública que se tradujo, perdón, cuál fue la dirección privada que se tradujo a la dirección pública. Si podemos ver en la diapositiva, en la diapositiva podemos ver cómo sería la traducción de una dirección privada a una pública. Si bien vemos, podemos ver que dentro de la privada están saliendo 5 dispositivos a internet visitando una página web. ¿Qué es lo que está haciendo el NAT sobrecargado? En este caso el NAT sobrecargado lo que está haciendo es la traducción de la dirección IP privada, pero está utilizando solamente una pública. ¿Y qué es lo que cómo nos funciona el PAT o el NAT sobrecargado? Si bien vemos acá, lo que está cambiando es el puerto que le está asignando. ¿Para qué nos va a funcionar esto? Para cuando el mensaje salga y se dé la traducción, vaya al lugar a donde tiene que hacer la visita y volver. Cuando vuelva al router frontera, el router frontera podrá saber de quién es el paquete, o sea, ya lo tiene asociado en una tabla. Entonces, un ejemplo, ya regresó el paquete y el paquete era 5.5.5.2, 2.8081. Entonces, automáticamente él ya sabe que ese 8081 está ligado a la dirección IP 192.168.0.2. Así es como funciona la traducción de NAT sobrecargado. Lo que hace es sobrecargar una dirección con un puerto. Y recuerden, él asocia esa dirección con ese puerto a la dirección privada que se hizo la conversión. Ahora, ¿cómo se configura? La configuración es muy sencilla, es muy parecida a lo que sería NAT dinámico. La única diferencia es que al final del comando va a llevar un comando de sobrecarga y listo. Ahora, esta topología que tenemos ya está configurada en todas sus interfaces, ya tiene un protocolo de enrutamiento entre lo que sería el router frontera y el router 4, y para afuera del router frontera no existe ninguna configuración de lo que sería enrutamientos. Ahora vamos a hacer lo que es la configuración del router frontera para hacer un NAT sobrecargado. Vamos a abrir el router y dentro del router vamos a realizar los siguientes comandos. Recordemos, se debe crear un pool podemos crear de dos maneras. Uno, utilizando un pool en el caso de que tengamos varias direcciones públicas para hacer la traducción, o podemos usar solo una dirección IP para hacer la traducción. Si usamos solo una dirección IP para hacer la traducción, no ocupamos crear el pool. Si tenemos un rango de direcciones, utilizamos el pool.
Ahora tenemos que crear un Access List siempre. Entonces vamos a crear primero, vamos a configurar la primera manera, que sería utilizando un pool de direcciones de conversión. Entonces decimos IPNAT pool y le ponemos un pool, el nombre del pool. En este caso voy a utilizar el nombre de pool salida. Ahora tengo que indicarle desde dónde comienza y en dónde termina. Recordemos que este rango de direcciones que tenemos acá, ese rango nos lo da nuestro proveedor de servicios. Si nuestro proveedor de servicios dice que solo podemos utilizar 2 direcciones, entonces en ese rango colocamos solo las 2 direcciones que podemos utilizar. Si podemos utilizar 30, bueno, en ese caso ponemos 30. Recuerde que cada una de las direcciones tiene un precio dentro del mercado de lo que son proveedores de servicios. Entonces, dependiendo de la empresa que se trabaje o se tenga, a veces es necesario tener 2, 3, 4 direcciones. ¿Para qué? Para asignarlo específicamente a cada uno de los departamentos de las VLAN, etc. Okay. ¿Qué pasa si tenemos solamente una dirección? Bueno, en este caso, si tenemos una sola dirección, no es necesario crear el pool de salida. Utilizaríamos otro método que sería indicándole al NAT que tome como IP de traducción la IP que tiene la interfaz. Bueno, en este caso vamos a utilizar esto, que ya este rango estamos trabajando como si nos lo hubieran dado este rango. Recuerden, tenemos que poner el nombre, dónde comienza, dónde termina, y tenemos que poner una máscara. Esta máscara lo que se va a utilizar solamente como referencia. ¿Y para qué esta referencia? Para indicar o para que se tome en cuenta todo este rango. Entonces, si bien sabemos, la máscara 255.240 es para un total de 16 direcciones. Y en este caso no estamos utilizando las 16 direcciones, estamos utilizando menos. Entonces, es la única máscara en donde podemos abarcar. Bueno, hay más máscaras que podemos abarcar todo eso, pero la idea es que con la máscara podamos tener, como decir, un subneteo lo más pequeño posible para indicarle al pool cuáles son las direcciones. Entonces, con este estamos abarcando ese rango de direcciones o ese total de direcciones, aunque no se utilice en el total que nos diría la máscara. Lo único que ocupamos de la máscara es como referencia a la longitud de ese rango, nada más. Ahora, después de que hemos creado el pool, debemos de crear nuestra Access List. Recordemos que el Access List nos sirve para filtrar, y en este caso lo que nos va a funcionar es para decir cuáles direcciones privadas se pueden traducir en direcciones públicas. Ok, creamos un Access List. En este caso vamos a utilizar la 1. Recuerde, si ustedes quieren o desean indicar cuáles son las únicas direcciones que se van a utilizar para hacer la traducción, la pueden especificar en el Access List. Ahora, si mi empresa no tiene ninguna restricción de que todo salga en internet, perdón, lo único que decimos es Access List permit any. Creo que el Access List 1 ya está creado. Vamos a utilizar la 2. Vamos a ver. Perdón, el comando es Access List, no era IP Access List, sino es Access List 1 permit n. Con este comando estamos creando el Access List 1 y estamos indicando lo que permita absolutamente todo. ¿Okay? Entonces recuerden que el Access List lo que nos va a servir es para indicar cuáles son las direcciones IPs que se pueden traducir a una dirección pública. Ahora, cuando ya hemos creado el Access List, ya tenemos creado el pool de direcciones, tenemos que crear o hacer la unión por medio del NAT, y el comando era ipnat inside source list. Acá debemos indicar cuál es la lista que vamos a utilizar para hacer la traducción. Entonces le vamos a decir que es la lista 1. Tenemos que decirle cuál pool de direcciones vamos a utilizar para hacer la traducción. Entonces vamos a indicarle que es el LAN salida. Y ahora, por último, tenemos que
como vamos a realizar una sobrecarga o vamos a configurar NAT sobrecargado, debemos indicarle al NAT que va a ser un sobrecarga. Entonces le indicamos con el comando overload. Con el comando overload, él lo que va a hacer es hacer una sobrecarga de las direcciones IP que está utilizando, y lo que le va a asignar son los puertos como les indicaba anteriormente. ¿Okay? Ya con solo esto ya tenemos creado nuestro NAT dinámico, sobrecargado. Ahora, lo último que debemos hacer, penúltimo, perdón, sería indicar cuáles de sus interfaces están adentro y cuáles están afuera. Recuerde que el NAT ocupa saber quién pertenece a la red privada y quién pertenece a la red pública. Entonces ingresamos a la interfaz serial, a la 00, que es la que comunica con el router 4, y le vamos a poner el comando ipNAT, y como esa interfaz es la que está comunicando con el router 4, si lo vamos a ver, es la serial 000. La serial 001 es la que comunica con el router que está, con el ISP. Entonces vamos a indicarle, como la serial 000 está adentro, tenemos que indicarle que está adentro. Entonces le ponemos ipNAT inside, listo, y terminamos con el comando. Ahora debemos ingresar a la otra interfaz, y en la otra interfaz debemos nuevamente indicarle si está adentro o está afuera. La otra interfaz era la serial 0, 0, 1, y esta, como está afuera, hay que poner el comando ipNAT outside, y ya con esto le indicamos que esa interfaz está afuera. Y recordemos que tenemos una interfaz más en esta topología, que sería la interfaz que comunica con la red LAN, que esa interfaz es la giga 00, y en esta giga 00 debemos indicarle también que a dónde pertenece, si pertenece tanto afuera o adentro. Entonces ingresamos a la interfaz giga 00, y como esta pertenece adentro, recuerde que esta es de la red privada, entonces le decimos ipNAT inside. Okay. Ya terminamos de declarar lo que serían el ipNAT, y ya terminamos de configurar, indicarle cuáles interfaces están adentro y cuáles están afuera. Recordemos que ya a este nivel ya tenemos que haber terminado de configurar, o debemos tener configurado ya una ruta por defecto, para que esa ruta por defecto envíe todos los paquetes al router ISP, ¿verdad? Todo lo que no conozca, que lo saque, y debemos indicarle por dónde tiene que sacarlo. Entonces, a la hora que nosotros ya tenemos configurado este comando, ya podemos hacer la prueba y ver si se está haciendo la traducción de direcciones, y comprobar a ver si el NAT está bien configurado. Entonces vamos a probar. Okay, vamos a poner un paquetico de un lado al otro, y correcto, nos está dando bueno. Ahora recordemos que nosotros podemos revisar a ver cuál fue la traducción que se realizó en el comando, que se realizó en el router. Entonces para verificar, lo único que tenemos que hacer es ingresar al router y dar el comando ipNAT translate. Ingresamos al router, y dentro del router vamos a poner el comando de lo que sería el ipNAT. Entonces decimos show ipNAT. Okay, hasta el momento aparentemente no ha hecho ninguna traducción. Si realizó la traducción, nos debería estar mostrando en este momento lo que son los la información. Vamos a volver a mandar un paquete a ver qué pasa. Se supone que lo está traduciendo. Está realizando la traducción. Ok, ahora sí nos está mostrando que se está haciendo la traducción de las direcciones. Ok, fue que seguramente no lo había tomado en cuenta. Ok, recuerda, hacemos el comando show ipNAT translate, y él nos va a mostrar
la información de lo que sería la traducción que se realizó, ¿ok? Entonces, tenemos la IP global, la interna, la inside local, lo que sería la local de nosotros. Y vean lo que está haciendo, ¿verdad? Vean lo que está traduciendo. Me está diciendo a mí que este compañero, que es el punto 2, fue a hacer una visita a una dirección IP externa y la traducción la hizo con esta dirección IP. Y vean que lo que le hizo fue la asignación del puerto. Ahora, recordemos que yo les decía que existían dos maneras de hacer esto. Entonces vamos a eliminar lo que sería el NAT, este NAT que está acá. O bien lo podemos dejar así vamos a ver si no funciona. Y la otra manera de hacerlo era, recordemos que ya tenemos creado el NAT, perdón, el access list, y ya tenemos creado el pool, pero no vamos a utilizar el pool. Entonces vamos a hacer nada más ipNAT inside source list 1. Y ojo, recuerden, si ustedes no saben, no se acuerdan algo, con el símbolo de pregunta nos va a decir cuál es. Y vea que tenemos dos maneras con que ligar el access list, ya sea con una interfaz o con el pool. Entonces vamos a indicarle con la interfaz. Aquí lo que estamos diciéndole es que cuando él haga la traducción de direcciones que está permitiendo en la lista 1, la va a traducir con la dirección IP que tenga la interfaz serial 001. Ahora, ¿qué pasa acá? Recordemos el overload. Recuerden que el overload es para hacer una traducción sobrecargada de lo que son direcciones. Entonces, como estamos configurando el NAT sobrecargado, tenemos que indicarle overload. Acá estamos haciendo un NAT sobrecargado, pero solamente utilizando la IP que tiene la serial en este momento, ¿ok? Entonces ya con solo eso ya tenemos también, esa sería otra manera de configurar lo que sería el NAT sobrecargado, pero utilizando la interfaz. Okay, vamos a hacer un showroom config y aquí está. Ok, vamos a ver. Ok, se modificó así. Y aquí estamos viendo, ¿verdad? Que aquí nos está diciendo que el ipNAT inside source list 1 se va a hacer la traducción sobre lo que sería la serial 001 y va a utilizar el método de sobrecarga. Recordemos que existían dos métodos. Este es el segundo. El primero era utilizando el pool de direcciones, que hubiera sido si utilizamos este. Esto sería lo que es la configuración de lo que es NAT sobrecargado en IP versión 4. Espero que les haya servido de ayuda. Muchas gracias.